Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, amigos que visitan mi canal. Este es el pastor Apolinar Martínez y el día de hoy pues traigo un tema más de la palabra del Señor, y este sí es un tema más, un tema de la palabra del Señor, de la Biblia. Y este tema surge acerca de la aseveración de algunos apologistas católicos, o de la mayoría, todos, casi todos, aseguran que nosotros, los protestantes, tenemos la Biblia en español gracias a que monjes católicos se decidieron a traducirla. Y pues el día de hoy quiero desmentir eso. Quiero poner mi granito de arena ahí, mi video, ¿verdad? Para que si alguien quiere escuchar esa información, pues la puede escuchar. Mi intención con este tema no es molestar a nadie, bueno, incomodar tal vez, sí, ¿verdad? La palabra de Dios incomoda, o la verdad incomoda, dice no peca pero incomoda. No quiero hacer enojar a nadie, no es para herir a nadie, no es con esa intención. Mi intención solamente es refutar esa aseveración, eso que está saliendo en los medios de plataformas sociales como YouTube, como Facebook. Entonces, quiero leer, hermano, la escritura. Antes, ¿verdad? Quiero poner fundamento a este tema, ¿verdad? Que vamos a decir, que vamos a hablar. En Romanos 9, 1 al 5 dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y eso lo quiero repetir, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, específicamente quiero hablar de las escrituras. Bueno, nosotros en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano hispanohablante, pues tenemos las Biblias protestantes, y la que más usamos, la más citada, la más amada, yo creo que es la Reina Valera, ¿no? También leemos, hermano, también la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y otras Biblias, ¿no? Aún también leemos Biblias católicas para referencia y para investigación, para ver qué es lo que dicen, ¿no? Entonces no solamente tenemos, pero la Reina Valera es la más citada, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, como una contestación, ¿verdad? Al padre Luis Toro, a otros más, hermano, que salen. No conozco sus nombres, no estoy tanto en ese medio, ¿verdad? Pero pues yo solamente quiero poner esta aportación, ¿no? Mía, es una investigación que yo he hecho. Entonces, ellos se llenan la boca de decir, entonces, y de repetir, todos repiten lo mismo, que no sabemos nosotros, dice, que la traducción de la Reina Valera fue hecha por monjes católicos. Y pues quiero desmentirlo yo, ¿no? El versículo que hemos leído, de los versículos que hemos leído, dice que de los israelitas heredamos la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y además Jesucristo vino del pueblo de Israel. Y Jesucristo ni los apóstoles fueron católicos, no pertenecían a la iglesia católica, no había iglesia católica, ellos no fundaron la iglesia católica. Entonces la herencia de la ley dice que viene de los judíos, no viene del catolicismo. ¿Quién dice recibió la ley? La recibió Moisés. Ciertamente no fue la iglesia católica. La ley la recibió Moisés estando en el desierto. Y Moisés era hebreo, no era católico. Los apóstoles que escribieron las cartas no eran católicos. Ellos se consideraban siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo. Ellos no eran ni sacerdotes, ni curas, ni papas, ni sacristanes, ni monseñores. Ellos no eran cardenales, ellos eran cristianos, eran
creyentes, eran discípulos del Señor Jesucristo, ellos seguidores del Señor Jesucristo. Ahora quiero ver qué cosa es lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dijo en 1 Pedro 1:10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican o los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿A quiénes se les dio el mensaje? Dice. Se les dio a los profetas, dice. ¿Para quién era el mensaje? Bueno, el mensaje dice, para las siguientes generaciones, para los apóstoles que nos anunciaron a nosotros también el mensaje. Entonces el mensaje es mundial, el mensaje era para todo el mundo. Este mensaje no era exclusivo como para que una institución se adueñara de ese mensaje, como para que se apodere de ese mensaje. ¿Alguno de los profetas dijo que era para la Iglesia Católica el mensaje? No, era un mensaje para los apóstoles que ellos iban a anunciar y que iba a llegar a nosotros también. Ese mensaje. Aún ese mensaje no es ni para nosotros tampoco. Nosotros tenemos un mandamiento en Mateos capítulo 28 de ir y predicar esas mismas cosas a demás personas que no han escuchado. Entonces el mensaje no es exclusivo. Ni Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ni los escribas, ni los profetas pretendieron que alguien en el futuro se adueñaría del mensaje, o que fuera un mensaje exclusivo para alguna religión. Más, Moisés no era ni sacerdote, su hermano era sacerdote. Y no era sacerdote como los sacerdotes que conocemos hoy en el catolicismo. Él no era un sacerdote conforme al sacerdocio levítico. Algunos le llaman sacerdocio arónico. No, era un sacerdote que ministraba en el altar del sacrificio, matando animales, limpiando, llevando el tabernáculo, levantando, ministrando allí, ayudando al sumo sacerdote. No eran sacerdotes como ahora. Los sacerdotes de ahora son impostores. Disculpe usted. Salomón escribió los Proverbios, parte de los Salmos, Eclesiastés, el Cantar de los Cantores, de los Cantares, y Salomón no era católico. Ni en ese tiempo ni siquiera se pensaba en eso. No. David, su padre, que escribió también la mayoría de los salmos, tampoco fue católico. Vamos a mirar otra vez a ver qué nos dice el apóstol Pedro, ese apóstol que ellos dicen que fue su primer papa. ¿Qué dice él de la escritura? ¿Qué dice él acerca de ahora le llamamos Biblia, ¿no? La Biblia es como una biblioteca, es una colección de libros, ¿no? En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué hermoso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y quiero repetir ese versículo. Ninguna escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Y luego dice el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna institución se ha llenado tanto la boca al decir que ellos tradujeron la Escritura, al decir que ellos recopilaron los libros y que gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia en español. Nehemías fue un copero del rey. Samuel, que fue uno de los profetas que escribió la mayor parte de la historia de Israel, los libros históricos donde fueron los reyes de Israel. Entonces, ellos, ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel y todos los demás que escribieron, ninguno de ellos se adueñó del mensaje. Ninguno de ellos. Dice que ellos sabían que administraban esas cosas para las generaciones futuras, dice. ¿Qué dicen los versos que hemos leído? Que ninguna de las profecías es de interpretación privada. Es lo que dice la Escritura. No se puede privatizar. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica ha hecho? Presumir que solo ellos tienen la interpretación apropiada, la interpretación correcta de las Escrituras. Que ellos son los que supuestamente interpretan de la manera correcta. Pero el texto dice que ninguna de las profecías es de interpretación privada. Que no está en un solo hombre, no le pertenece. Ese mensaje, esa interpretación no le pertenece a un solo hombre, a una sola religión, a una sola institución. Cuando así se piensa, cuando alguien piensa, si un pastor, si un sacerdote, si una iglesia, si una institución piensa de esa manera, pues es una secta, es una secta. Se convierte en secta y no es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué más dice el texto? Que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice. Muchas de las epístolas no tienen el nombre del autor. Porque si tú crees que el mensaje que estás recibiendo es un mensaje de Dios, inspirado por Dios, que está siendo movido por Dios, entonces, ¿cómo te vas a adueñar de mensaje? ¿Cómo le vas a poner tu firma, tu nombre a un mensaje que tú sabes que no es tuyo, que la procedencia, que la fuente es Dios, es el Espíritu Santo mismo? ¿Cómo le vas a poner tu autógrafo? Entonces, por eso algunos de los libros no tienen nombre. No se sabe realmente quién los escribió. Bueno, tenemos el mensaje de Jeremías, de los apóstoles, que sí sabemos que sí tienen nombre. Entonces, si el Espíritu Santo es el que está inspirando, el que está moviendo, el que está motivando, no se puede. No puede una persona adueñarse del mensaje. Ahora quiero ir un poquito más atrás, un poco antes de que el Señor Jesucristo apareciera en la historia de la humanidad. Unos 200, unos 300 años antes de eso. Había reinado el emperador, vamos a decirle rey Alejandro el Magno. Y muere él y se divide su imperio. Se divide. Y entonces surge uno de sus sucesores, que fue Ptolomeo, en Egipto. Y pues ahí sucede. Yo quiero llegar a eso, pero llega este hombre queriendo engrandecer la biblioteca porque tiene su apogeo, se engrandece el reino y establecen una biblioteca con los mejores rollos que tenían, escrituras que tenían o escrituras que había en ese tiempo, y queriendo expandir, engrandecer la biblioteca, él convoca a los eruditos judíos que vengan y que traduzcan las escrituras al idioma griego.
Entonces, para ese tiempo no había iglesia católica. Eso sucedió 300 años, en el siglo III, en el siglo II, en el siglo I, antes de Jesucristo. No había tal cosa como para que ahora ellos vengan y digan que ellos recopilaron los libros y que ellos fueron los que tradujeron la escritura. No, la primera traducción de la escritura a otro idioma fue la Biblia Septuaginta, la Biblia 70 como se conoce. Entonces ya para entonces ya había colección de libros. Déjeme leer un párrafo que copié del internet acerca de este tema. Y dice este párrafo: la Septuaginta, también conocida como la 70, es una traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. El nombre Septuaginta viene de la palabra latina que significa 70. La tradición es que 70 o 72 eruditos judíos fueron los traductores encargados de la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo en los siglos III y II antes de Cristo en Alejandría, Egipto, dice, en Alejandría de Egipto. Puesto que Israel estuvo bajo la autoridad de Grecia durante varios siglos, el idioma griego se hizo cada vez más común. En los siglos II y I, la mayoría de la gente de Israel hablaba griego como su idioma principal. Por eso se hizo el esfuerzo de traducir la Biblia hebrea al griego. De hecho, los apóstoles muy probablemente fue lo que ellos estudiaron, la Septuaginta. El Señor Jesucristo mismo probablemente escudriñó, estudió la Septuaginta. Aparte de que una vez, parece que el capítulo 4 de Lucas nos dice que se le entregó el rollo de Isaías y encontró donde estaba escrito, dice. Y después de leerlo se sentó y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces ya había colección de libros. Vamos a continuar. Esta información la encontré en una página que se llama godquestions.org. godquestions.org. Entonces, esta traducción del hebreo al griego fue puesta en Alejandría. Y ninguno de ellos era católico. Ninguno de ellos. Entonces ahora quiero regresar al punto de los monjes que tradujeron la escritura al español. Y repito, no era católico. Solamente para dejar establecido y bien claro que es una mentira que fueron los católicos los primeros que recopilaron las escrituras, porque ya había recopilación de escrituras y ya había una traducción y había más traducciones aún antes de que hubiera la Reforma Protestante. Ya había traducciones. Bueno, ahí voy a llegar, la Reforma Protestante. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos monjes en mención en ese tema. Entonces, Reina nació alrededor de 1520 en Montemolín, en la provincia de Badajoz. Desde su juventud en adelante estudió la Biblia. La Biblia yo creo que tenía, no sé cuál era, no sé qué traducción, no sé si era en griego, no sé si era que él haya estudiado, no sé qué Biblia, pero dice que desde su juventud estudiaba la Biblia. Entonces ya tal vez era la Vulgata Latina que estudiaba, porque estaba, dice, era del monasterio Jerónimo, 1557, del campo de Sevilla. Por entonces tuvo contacto con el luteranismo, dice, y se convirtió en un adherente de la Reforma Protestante. Huyó con una docena de otros monjes cuando fueron sospechados por la Inquisición española por tendencias protestantes, dice, y se fue a Ginebra. Estando en Ginebra, él tuvo contacto, dice, con la doctrina de Juan Calvino. Bueno, esto no le sentó bien a este hombre,
que se llama Casidoro de Reina. Entonces él dijo, dice, Reina declaró que Ginebra se había convertido en una nueva Roma y se fue. Se fue entonces a Londres. Allí tuvo ahí se estableció en Londres, donde sirvió como pastor de refugiados protestantes españoles. Sin embargo, el rey Felipe de España, dice, rey Felipe II de España, estaba ejerciendo presión para su extradición. Querían regresarlo porque querían enjuiciarlo. Estando en el exilio, a finales de la década de 1550, ya había sucedido la reforma. Ya según el catolicismo, Martín Lutero se había rebelado en contra de la iglesia, lo cual no es así, pero bueno, no es el tema de Martín Lutero. Estamos hablando de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera. Entonces, dice, a finales de la década de 1550 fue sospechoso por los inquisidores españoles en Sevilla de haber sido quien convirtió a los monjes de San Isidro al luteranismo. En abril de 1562, la Inquisición hizo un auto de fe en el que se quemó una efigie suya. Mire, o sea que hicieron una estatua, hicieron una figura, hicieron un mono, no sé si de paja, no sé si de madera, pero hicieron un auto de fe, dice, y lo quemaron, lo pusieron a la hoguera. Eso que habían hecho, dice, quemaron una efigie suya. Me dice, él se da cuenta cómo regresar a España, cómo regresar al catolicismo, cómo pertenecer, cómo permanecer en el catolicismo si lo querían quemar, al igual que a Lutero. ¿Cómo? Entonces, el catolicismo dice que ellos se rebelaron y los catalogó y los prescribió y los etiquetó como herejes. Bueno, continúo porque voy a llegar a esa información. Y esa información usted puede obtenerla. Hasta usted nada más escribe Casidoro de Reina y le va a salir toda esa información. Usted escribe Cipriano de Valera y le va a salir toda esa información. Lo que le estoy leyendo aquí, ahí está. Entonces quemó una efigie suya. Las obras de Reina y sus colegas fueron colocadas en el índice de los libros prohibidos. ¿Prohibidos por quién? Por el catolicismo. Prohibidos. Y fue declarado heresiarca. No solamente hereje, heresiarca, como patriarca de los herejes, como líder de los herejes. Alrededor de 1563, Reina fue a Amberes, donde se asoció con los autores de la Biblia políglota. En abril de 1564 fue a Frankfurt, donde se estableció con su familia. Reina escribió el primer gran libro contra la Inquisición, que se llamó Algunas Artes de la Santa Inquisición, y lo escribió bajo un seudónimo, bajo un otro nombre, porque no quería ser descubierto. El seudónimo fue Reginaldus Gonsalvius Montanus, no sé, un nombre en latín, yo creo. Tradujo en secreto la obra del crítico de Calvino, que se llamó Sobre los herejes sí deben ser perseguidos. Condenaba las ejecuciones, no estaba de acuerdo con Calvino, pero no quería que los mataran. No quería que fueran a la horca, no quería que fueran quemados vivos, estaba en contra de eso. Entonces hizo esa traducción del crítico de Calvino. Mientras estaba en el exilio, en Londres, en Amberes, en Frankfurt, en Orleans y Bergerac, y no sé si estoy pronunciando bien esas ciudades, financiado por varias fuentes como Juan Pérez de Pineda, Reina comenzó a traducir la Biblia al español utilizando una serie de obras como textos fuente. Dice, para el Antiguo Testamento la obra parece haber hecho un uso extensivo de la Biblia de Ferrara en ladino, con comparaciones con el texto masorético o el texto receptus o el texto recibido, como se conoce. Entonces,
Y también dice de la Vetus Latina. La Vetus Latina era una traducción del lenguaje antiguo italiano. Entonces él ahí, esas fuentes fueron las que usó él. Entonces el Nuevo Testamento se deriva del Textus Receptus de Erasmo, el cual sí fue católico, y tuvo gran ayuda de las traducciones de Francisco de Encinas y Juan Pérez de Pineda. Ok, entonces continúo con esto. La Biblia española y las muchas revisiones protestantes de la misma se conocen hoy comúnmente como Biblias españolas de Reina Valera. Esto se debe a los dos hombres, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Reina primero, Valera después. Reina hace la primera traducción y Valera viene y hace la revisión. Y de ahí obtenemos nosotros la Biblia que se llama Reina Valera, revisión de 1960. La mayoría de nosotros tenemos esas Biblias. Entonces Casidoro fue el primero en traducir toda la Biblia en español al castellano. Su trabajo fue impreso en 1569 y debido a una imagen de un oso en la portada de su Biblia, se le conoció como la Biblia del oso. Debido a que Reina no tenía acceso a todos los textos puros, no había más. ¿De dónde va a agarrar? Yo quiero traducir, quiero hacer una obra de la Biblia, quiero traducir la Biblia y no hay otro, no de dónde agarrar. Entonces, pues no había textos puros, dice. Y debido a que usó lo que él llamó textos corruptos, el mismo Casidoro de Reina escribió, dice que no eran textos puros, que eran textos corruptos en algunos lugares, así como la Vulgata Latina, que él consideraba como un texto corrupto. Dice, el trabajo de Reina no fue perfecto y no produjo una Biblia española pura. Por esta razón, Cipriano de Valera viene después, que revisó más tarde la obra de Casidoro de Reina, y su revisión fue impresa en 1602. 4 años después. Algunos hoy llaman a su Biblia la Biblia del Cántaro. Sin embargo, no hizo un trabajo minucioso y por esta razón, aunque fue muy bueno, su edición tampoco fue pura. Dicho esto, podemos decir, basados en la historia que tenemos, que está a nuestro alcance, que sí, exactamente, ellos fueron monjes católicos, pero que al tener contacto con la doctrina protestante, con la reforma protestante, ellos dejaron el catolicismo, ellos dejaron los ídolos, ellos se convirtieron, eran hombres cristianos. Cuando se hizo la traducción del griego al español, tomando del texto receptus o del texto recibido, del texto masorético, ellos ya eran cristianos, no eran católicos. Ya no eran monjes, ahora eran pastores. Era un pastor de la iglesia protestante. Esta es la historia, usted la puede mirar. Ellos no hubieran permanecido vivos si hubieran ellos permanecido en el monasterio. Hubieran sido quemados vivos. Ya ve, hicieron una efigie de este hombre para quemarlo. Quemaron la efigie, mandándole un mensaje. Esto es lo que te va a suceder. ¿Cómo permanecer? Lo llamaban hereje, lo tenían por hereje, estaba clasificado como hereje. ¿Cómo permanecer en el catolicismo de esa manera? Entonces no es que ellos se rebelaran, no es que ellos estuvieran tanto en contra, no es que la iglesia católica los sacó, los excomulgó y los persiguió para darles muerte, así como a miles y miles y miles, sino millones de personas que murieron bajo la Inquisición y en las manos del catolicismo. Okay. Fueron declarados herejes por la Iglesia Católica. Ok, entonces, ¿y cómo ellos pueden pretender que nosotros somos sus hermanos? Sí, somos hermanos separados, pero somos herejes. Yo le llamo hereje a un hereje, no le puedo llamar hermano. Ellos dicen que tenemos la traducción de las Sagradas Escrituras, que es gracias a ellos. Pero de acuerdo a la historia que nosotros tenemos, no es gracias a la ramera,
No es gracias a la madre de las rameras. Ellos se pueden quedar con su Vulgata Latina. Fue gracias a Dios primeramente y gracias a que estos hombres se decidieron entregar sus vidas al señorío de Jesucristo. Gracias a eso que nosotros tenemos las escrituras en español. Si esto no hubiera ocurrido, aún la Biblia estuviera en latín o en griego o en hebreo o en algún otro idioma, entonces no tendríamos nosotros la Biblia en español. Pero gracias a que esto sucedió, ahora aún los católicos pueden leer la escritura gracias a la Reforma Protestante. De otra forma, las escrituras todavía estuvieran secuestradas en un monasterio como estuvo por cerca de 1000 años. Las misas seguirían siendo en latín. Pero no se quieren dar cuenta. Ellos pretenden esconder el hecho de que tenían prohibido a cualquier persona que leyera la escritura. Si alguna persona se aventuraba a leer la escritura sin la interpretación de la Iglesia Católica, era penado con la muerte por lapidación, a morir en la horca o a morir quemado. Esa es la historia del catolicismo. Esa es la verdadera historia del catolicismo. Y que nosotros, que dicen que nosotros prohibimos ahora estudiar las Biblias. Sí, pero nosotros no condenamos con la muerte a alguien solamente por leer una escritura. Lo que sí sucedió en el catolicismo. Continuamos aquí. Entonces la Biblia todavía estuviera en latino, en griego, en hebreo, y además estuviera prohibida y estuviera secuestrada en los monasterios, como lo estuvo cerca de 1000 años en la edad del oscurantismo. Ellos pretenden ocultar que la Biblia, que las misas era en latín, un mensaje que el pueblo no podía comprender, y que ahora se llenan la boca diciendo que nosotros tenemos las escrituras, que tenemos la Biblia en español gracias a ellos o gracias al catolicismo. Señores, usted puede, con esta información, con información que usted puede buscar o con lo que le he dicho, y no pretendo que usted crea lo que le he dicho, usted lo puede investigar, pero usted puede darse cuenta de la verdad, y usted también puede huir del catolicismo, que lo va a mantener en tinieblas todo el tiempo que usted está ahí. Pero cuando usted se decida a entregarle su vida al Señor Jesucristo, que usted se rinda, que usted baje sus armas, sus argumentos, el Señor le va a abrir los ojos, y usted también va a poder decir: ¿cuánto tiempo estuve engañado por el catolicismo? Dios me les bendiga. Como les dije al principio, no es para herir o para hacer enojar a alguien. No es mi intención. Mi intención solamente era arrojar un poco de luz también y argumentar eso, de que tenemos la Biblia no gracias a la Iglesia Católica, que tenemos la Biblia gracias a Dios, que alumbró el entendimiento a estos monjes para que huyeran del catolicismo. Y cuando huyeron, después de haber huido y después de haberse convertido al protestantismo, entonces ellos decidieron traducir las escrituras del griego al español. Dios me les bendiga. Amén.